noche silenciosa escuché tu voz llamar, como ríos que despiertan, vida nueva respira. El Shaddai, mi guardián, mi refugio en soledad, mis pasos vuelven a la vida cuando empiezas a hablar. Tu luz vence las tinieblas que jamás pude enfrentar. Rompe dudas, rompe miedos hacia el débil caminar. El Elyon, mi torre eterna, mi refugio en la aflicción. Cuando siento que me quiebro, me levanta tu visión. Y camino entre tus alas, sin temor a lo que viene. Porque el cielo se abre en gloria cuando tu verdad desciende. El Shaddai, Dios infinito, Rey que nunca fallará. Mi suspiro, mi alabanza, mi principio y mi final. Alzo mis manos, mi espíritu arde, tu voz me envuelve como un océano grande. Señor del cielo y no te nación, mis pequeños no corazón, bueno del sol, el que las canastas canta, por ser neblinas, estamos solo canta. Mi cómo está el tibio extenderte el amor. El Shaddai, el Shaddai, mi alma canta. El Shaddai, el Shaddai, mi alma canta. Tú eres mi paz. El Shaddai, a ti pertenece el tiempo, a ti pertenece el cielo, a ti pertenece el pulso del mundo. No temo, porque tu mano, cada paso, cada intento, tu propósito alumbrará. El Shaddai, dulce y fuerte, como un padre y como un mar. Tu presencia me rodea, nunca me abandonará. El Shaddai, Dios sin igual, reinas por siempre en mi caminar. El Elyon, mi libertad, tu amor me envuelve, me hace volar. El Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, tu nombre rompe toda la oscuridad. El Elyon, mi corazón solo a ti clama hoy. El Shaddai, fuego eterna. El Shaddai, fuego eterna. El Shaddai, fuego eterno. En la quietud de este momento rendimos todo a ti, Dios altísimo, el Shaddai, tu presencia nos cubre hoy.
Cuando el suelo tiembla bajo mis pies y la noche oscura me roba la fe, mi mirada busca el cielo inmutable, donde brilla siempre tu luz incomparable. Tú eres mi cimiento, el ancla firme y fuerte. Adonai, Señor del tiempo y la creación, mi fortaleza es tu eterno corazón, dueño del sol, al que las galaxias cantan. Por siempre reinas, nuestra voz se levanta. Mi todo está en ti, mi estandarte de amor. Atravieso el valle, sé que no camino solo. Tu mano me sostiene, no necesito consuelo. Cada desierto se inunda con tu inmensa gracia. Tu perdón me viste con nueva coraza. Por tu misericordia encuentro mi lugar. El mismo espíritu que aliento vida en la tierra, hoy vive en mi pecho. Mi temor destierra, rompes las cadenas que me ataron al pasado. Me has llamado libre, me has resucitado. Reconoce tú mi estandarte de amor. Adonai, Señor del tiempo y la creación, mi fortaleza es tu eterno corazón, dueño del sol, al que las galaxias cantan. Por siempre reinas, nuestra voz se levanta. Mi todo está en ti, mi estandarte de amor. Por siempre y siempre, tu reino no tiene final. Aleluya, gloria a Dios altísimo. Por siempre y siempre, tu reino no tiene final. Aleluya, gloria a Dios altísimo. Que el Altísimo, Dios Todopoderoso, te bendiga esta mañana. Te saluda el pastor Juan José Muro desde Ambato, Ecuador, a través de tu programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad. Y estamos muy contentos de poder estar un día más en este plan integral del estudio de la Sagrada Escritura, conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, mirando a Cristo en cada hoja de la Biblia. Saludo a todos nuestros preciosos hermanos que nos siguen en múltiples ciudades del mundo, especialmente a los estudiantes de la Escuela de Teología Bíblica, aquí en el Ecuador, también en otras naciones como Argentina, Norteamérica, Europa y también Cuba. Esos hermanos preciosos, esforzados en Cuba, nuestras hermanas que hacen una gran labor en Cuba. Los bendecimos en el nombre glorioso
del Señor Jesucristo. Y no dejo de saludar a mis pastores, siempre honrando a los siervos de Dios, como el pastor Luis Quesada y su querida esposa Vera Violeta. Son siervos que han recorrido el ministerio con integridad, mostrando siempre ese testimonio que Dios busca en cada uno de sus ministros. El día de hoy, damas y caballeros, voy a hablar sobre el Cristo prefigurado en José y Moisés. Quiero hablar sobre el siervo sufriente, el libertador, el Cordero Pascual. Y ese es el título que le he colocado a esta enseñanza. Cristo prefigurado en José y Moisés. El siervo sufriente, libertador y Cordero Pascual. Comenzamos entonces con el Génesis. Vaya usted a estudiar con el pastor Juan José. Estudiemos una palabra profunda. Génesis capítulo 37, versículo 3 y 4. Ahí vamos a ver a José, el hijo amado y también rechazado. Yo parafraseo muchas veces los versículos para que no se extienda el tiempo de la enseñanza. Versículo 3. Llamaba Israel a José, hablando de Jacob, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, le aborrecían a José y no podían hablarle pacíficamente. Acá si nosotros vemos el carácter de Israel, que es Jacob, dándole favoritismo a uno de sus hijos, produjo división dentro del corazón de sus hermanos de José. Debemos de aprender nosotros que no podemos tener hijos favoritos. No, si hay un hijo que es diferente al otro en su carácter, es ahí cuando nosotros debemos recordar la parábola de la oveja perdida y darnos cuenta que si hay un hijo que necesita más de nosotros, es cuando más nosotros debemos guiarlo, ayudarlo, orar al Señor por él. El Génesis 39, versículos del 1 al 4. Acá vamos a ver a José, el siervo fiel. El versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue un varón próspero, y vio su amo que Jehová estaba con él. Así halló gracia en sus ojos. Ahora nos vamos al Génesis 45, versículos del 4 al 8, y vamos a ver cómo José perdona y da salvación. Versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Acá estamos observando cómo Dios tenía propósito con José, el hijo que tuvo Jacob, que se le cambió el nombre por Israel en la vejez. Él le tenía favoritismo a José y le había hecho una túnica de colores que expresaba el favoritismo, expresaba un trato especial del padre Jacob, Israel, hacia José. Y observamos que esto trajo una división en el corazón de sus hermanos. Sus hermanos se llenaron de amargura y tuvieron odio. Ellos no pudieron sanarse cuando vino la raíz de amargura. Y tuvieron odio contra José, su propio hermano, el hermano menor, su propia sangre. Y eso existe hoy en día.
la separación entre hermanos, la envidia entre hermanos, la falta de consideración entre hermanos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque nosotros somos cristianos, reflejamos a Cristo, damos testimonio de Cristo en nuestras vidas. Pero vemos que Dios usó, mira, la escena, el acto de maltrato de los hermanos de José para bendecir posteriormente y darnos una profunda enseñanza. Vemos cómo José, el hijo amado, terminó siendo aborrecido, rechazado, despreciado y vendido. De ahí vemos a José, siervo fiel ante Dios ahí en Egipto. Y vemos cómo José en su momento perdona a sus hermanos y da salvación. Ahí vamos a ver más adelante al Cristo, aleluya, glorificado, al Cristo prefigurado en José. Ahora quiero hablar del Éxodo. Éxodo capítulo 1, versículo 14, y el llamado de Moisés y la revelación del nombre de Dios. Y acá vamos a ver una conjugación verbal hebrea en el Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En el libro de Éxodo, después del Génesis, después de José, estamos viendo que Dios se revela a Moisés, a Moshe. Y vamos a ver más adelante la tipología de Cristo en José y en Moisés. Y Dios se revela ahí, en esa zarza ardiente, en esa tierra santa, demostrando el atributo de la santidad de Jehová. Y es extraordinario porque acá, en este título profundo, yo soy el que soy, Dios el Altísimo está revelando, damas y caballeros, su autoexistencia. Está revelando su autoexistencia. Él existe en sí mismo. Nadie lo creó al yo soy el que soy. El Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14, usted va a encontrar al Cordero Pascual. Y el versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel. Éxodo 12:13, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Juan capítulo 1 versículo 29 habla del Cordero definitivo. Y usted va a ver que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hebreos capítulo 3 versículo del 1 al 6, usted va a leer que Cristo es superior a Moisés. Versículo 3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Después de haber hablado los versículos bíblicos, porque no podemos enseñar sin la Biblia, la enseñanza de ahora es el Cristo prefigurado en José y Moisés, el siervo sufriente, libertador y Cordero Pascual. El libro del Génesis y el libro del Éxodo, el autor, el haiógrafo sagrado fue Moisés. Y ahí en estos 2 libros encontramos historias históricas, no mitológicas, sino historias verdaderas que tienen fundamento de redención. Y esto es muy importante conocer en la Escritura Sagrada. La redención de Dios en la economía de Dios, en los tiempos diferentes. Ahora, cuando nosotros vemos los evangelios y las epístolas,
Vemos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo guiando a los apóstoles a mostrarnos la tipología cumplida en Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto, amada iglesia? De que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las 3 epístolas de Pablo, las 8 cartas generales que tiene el Nuevo Testamento, que está compuesto de 27 libros, nos quiere mostrar el amado Espíritu Santo. Qué interesante, la tipología del Cristo prefigurado en el Antiguo Testamento, todo eso cumplido en Cristo. Aleluya. Si recordamos lo que había leído en Éxodo capítulo 3, versículo 1, 14, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. En el hebreo, yo soy el que soy es Ehyeh, Asher, Ehyeh. Vuelvo a decirlo. Yo soy es Ehyeh, Asher, Ehyeh. Yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Significa que el yo soy es el ser absoluto, eterno e inmutable. Y Cristo en Juan 8:58 lo aplica este título de yo soy. Vaya conmigo a la Biblia rápidamente para demostrarte que el yo soy del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Y Juan en la Escritura Sagrada, en el capítulo 8, versículo 58, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de Abraham yo soy. El yo soy que se le apareció a Moisés, que en el hebreo es Ehyeh, Asher, Ehyeh, es el yo soy de Juan, capítulo 8, versículo 58, quien le dijo a los fariseos, antes de Abraham, antes del Génesis, antes de la fundación del mundo, Jesús dijo, yo soy. Por lo tanto, Jesús es Dios. Y no podemos negar tremenda revelación escritural. También habíamos hablado de la palabra cordero. Cuando nosotros vimos acá, justamente en el Éxodo capítulo 12, vemos que la palabra cordero en el hebreo es se. S de sapo, E-H. Se. Esta palabra en el hebreo y en el griego que es amnos. Vuelvo a decirlo. En el hebreo la palabra cordero es se. S-E-H. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra cordero es amnos. A-M-N-O-S. ¿Qué significa cordero en el hebreo? Y también, mira qué interesante en el griego, víctima inocente. Víctima sustituta. La palabra redimir en el hebreo es Gaal, que significa rescatar mediante precio. Y la palabra salvar en el hebreo es Yashá. Y en el griego es sozo, que es S-O-Z-O. ¿Qué significa salvar en el hebreo? ¿Qué significa salvar en el griego? Liberar o rescatar de juicio. ¡Qué interesante! ¡Qué poderoso es realizar la exégesis bíblica! Cuando usted realiza exégesis bíblica de palabras, como yo soy en el hebreo, como yo soy en el griego, cordero en el hebreo, cordero en el griego, redimir en el hebreo, que es rescatar mediante precio, salvar en el hebreo y en el griego, que significa liberar o rescatar en juicio, usted va profundizando cada vez más lo que Dios quiere revelarnos a través de su escritura. Déjame hablar ahora
la cristología, tipos claros del Mesías en el Antiguo Testamento. Quiero decirte que en José vemos a Cristo, vemos al siervo sufriente. José es el hijo amado del Padre y Cristo es el hijo amado del Padre Celestial. José es rechazado por sus hermanos. Cristo es rechazado por Israel. ¿Se acuerdan? A lo suyo vino, o sea, vino al mundo a salvarlo, y los suyos, en plural, Israel, lo rechazaron. Vamos a ver ahora a José vendido por 20 piezas. Cristo vendido por 30 piezas de plata. Vemos a José que fue tentado, pero él fue fiel. Jesús fue tentado y sin pecado. Vemos en José el encarcelamiento injustamente y vemos en Cristo que es condenado injustamente. Vemos en José exaltado a la diestra del faraón y vemos a Cristo exaltado a la diestra del Padre. Vemos a José que salvó a multitudes del hambre. ¿Se acuerdan cuando vino hambre por 2 años al mundo? ¿Y Dios qué hizo? Usó a José para salvar del hambre. ¿Y qué pasa con Cristo? Cristo salva del pecado y de la muerte. Por lo tanto, José es el siervo sufriente. Y eso también nos enseña el profeta Isaías en el capítulo 53. Ahora vamos a ver al Cristo prefigurado en Moisés. Vamos a ver a Cristo en Moisés, el libertador. En Moisés nosotros vemos que Moisés fue usado para ser librado de la muerte en su niñez. Cristo fue librado de la muerte de Herodes. Moisés fue el mediador del pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Moisés fue el libertador de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Cristo, mira qué interesante, es el libertador de la esclavitud del pecado. Moisés habla con Dios cara a cara. Cristo revela al Padre. Moisés da la ley. Cristo la cumple y la magnifica. Mira qué importante es, amada iglesia, ver a Cristo en cada hoja de la Biblia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos nosotros realmente conocer a Cristo en toda la Biblia. Ahora déjame hablarte del Cristo que es el Cordero Pascual. El Cordero Pascual, que lo hemos leído en el Antiguo Testamento, era un cordero sin defecto. En Cristo es sin pecado. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento es sacrificado. Cristo es sacrificado. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento, la sangre les protege del juicio. Cristo, su sangre, quita el pecado. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento, mira, no se debería quebrar los huesos. Pero Cristo tampoco, como dice Juan, capítulo 19, versículo 36, no le quebraron los huesos. El Cordero Pascual en el Antiguo Testamento vemos que es consumido en su totalidad. Y Cristo es el Cordero de la entrega total. Con esto te he demostrado ahora al Cristo prefigurado en José. Te he demostrado al Cristo prefigurado en Moisés. Estamos viendo las tipologías que nos enseña el Antiguo Testamento sobre la segunda persona de la Trinidad, el Cristo prefigurado. Pero ahora quiero hablar de la doctrina trinitaria. El Padre envía y ordena la liberación. El Hijo es el Cordero
el mediador y el libertador. El Espíritu Santo se revela en la zarza, guía a Moisés y sostiene a José. Si nosotros observamos en la Pascua, el Padre ordena el juicio, el Hijo es el Cordero y el amado Espíritu Santo aplica la liberación. Permíteme hacer una conexión escatológica. El Éxodo es el modelo del arrebatamiento. Juicio sobre Egipto, la gran tribulación que habló Jesucristo en Mateo 24, que sucederá en la segunda mitad de la semana 70 hacia adelante. Y no solamente eso, sino que nosotros observamos que plagas que llegaron a Egipto aparecen en los juicios de la gran tribulación. También nosotros vemos que el pueblo fue rescatado por sangre. La iglesia pretribulacionista va a ser sacada antes de los juicios de Dios, del día de Jehová, de la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados, santificados y justificados por la sangre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué poderoso mensaje! Ahora, José, como figura del Cristo resucitado que gobierna en gloria, anticipa el reino milenial del Apocalipsis 20. Moisés, como libertador, anticipa al Mesías que volverá por segunda vez a juzgar y a redimir a su pueblo de Israel. Déjame decirte algo de apologética contra los mal llamados testigos de Jehová. Yo soy, en el Éxodo 3:14, es aplicado al Señor Jesús en Juan 8:58. Pero los testigos de Jehová dicen que Jesús no es un Dios menor. O sea, ellos dicen que Jesús es un Dios menor. Ellos dicen que Jesús no es Dios como el Padre, sino que él dice que él es hijo de Dios desde que nació de María, pero niegan la divinidad. Pero déjame decirte, usted que es testigo de Jehová, y te lo digo con todo respeto, Jesús no es un Dios menor. Él es el mismo yo soy. También contra los Jesús solos, el modalismo. En el Éxodo, el ángel de Jehová es distinto a Jehová y sin embargo es Dios. El ángel de Jehová es Dios y Dios, cuando habla como Jehová, es Dios y son dos personas distintas. En la Pascua, mira qué interesante, el Padre manda, el Hijo es el Cordero y el Espíritu acompaña. Ahí observamos una gran distinción contra aquellos que practican la doctrina de los Jesús solo. Pero también nos enfrentamos a un liberalismo teológico. Déjame decirte que José y Moisés no son mitos. La arqueología, damas y caballeros del Medio Oriente, respalda su historicidad. La tipología no es una alegoría, es una inspiración divina, como dice Lucas en el capítulo 24, versículo 27. Déjame leerlo lo que dice, por favor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Cristo decían. Por lo tanto, la Biblia, escúcheme bien, es inspirada por Dios. Pero existe un sistema que se llama universalistas. Déjame decirle a ellos que piensan de esta manera. La sangre del Señor Jesucristo solo protege a quienes la tienen. Para tener la sangre de Cristo, yo debo de acercarme a Dios a través de Cristo. Yo debo de recibir el perdón de mis pecados
a través de la sangre de Cristo. Y es ahí que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí me perdona, me santifica, me justifica y me da un nuevo nacimiento. Y recibo el Espíritu Santo. Porque Pablo dice en Corintios que se nos dio de beber a todos, no una parte, a todos el Espíritu de Dios. Pero quiero estar terminando dándote una aplicación cristiana. El Altísimo Dios dirige aún los sufrimientos para su propósito como José. Yo no sé qué estás pasando hoy en día. Yo no sé cuál es tu situación. Estás pasando enfermedades, estás pasando problemas en tu matrimonio, con tus hijos. Pero Dios dirige tus sentimientos para un propósito que tú no ves. Recuerda a José. Cristo es suficiente cuando la injusticia nos rodea. Es verdad que vivimos tiempos muy difíciles y hay mucha injusticia, pero quiero decirte que Cristo es suficiente para nuestras vidas. No hay redención sin sangre. Escúcheme bien. No hay santidad ni obediencia. No hay redención, no hay perdón de pecados sin sangre. Y eso hay que dejarlo claramente, porque la religión no enseña esto, sino enseña las obras. Y no hay perdón de pecados sin sangre, no por obras, sin sangre. Si no hay derramamiento de sangre, damas y caballeros, no hay salvación. El creyente debe de vivir como un pueblo redimido, sin volver a Egipto. Debemos de vivir siendo regenerados diariamente bajo el poder del Espíritu Santo. Y no mirar atrás. No podemos regresar al pasado, porque el pasado es una vida sin Cristo. Hay que ver a Cristo, damas y caballeros, en cada página de la Escritura. Y así transformará la lectura de la Biblia nuestra vida. Quiero volvértelo a decir esto. Tenemos que ver a Cristo en cada página de la Biblia. Y así nosotros vamos a ser transformados. Porque solamente la sangre de Cristo nos puede transformar. La Pascua, querida hermana, querido hermano, nos llama a vivir bajo la sangre del pacto. Y la zarza ardiente nos recuerda que el Altísimo, así como le dijo a Moisés, sácate el calzado, que esto es tierra santa. Dios nos llama a madurar. Dios nos llama a vivir en santidad. José muestra al Cristo sufriente y exaltado. Moisés muestra al Cristo libertador y mediador. La Pascua muestra al Cristo sacrificado. 3 imágenes, un solo Mesías. 3 sombras, una sola realidad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es algo que nosotros debemos de tenerlo presentes. Hasta ahí la devocional del día de hoy, una devocional totalmente profunda. Estúdielo, escríbalo, vívalo, porque algún día estaremos cara a cara con el Señor. Yo no sé cuál es la dificultad que estás pasando hoy en día, pero tienes esperanza en Cristo. Cristo es el único que puede llevarse tus cargas. Cristo es el único que puede llevarse tus enfermedades. Cristo es el único que puede llevarse tu tristeza, tu depresión, esas frustraciones que te limitan para salir adelante. Cristo es el único que puede restaurar tu matrimonio. Cristo es el único que puede restaurar a tus hijos. Cristo es el único
que puede darte trabajo, porque en el reino de los cielos nadie está desempleado. En el reino de los cielos todos tienen trabajo. Solamente te pido que abras tu corazón, que escuches a Cristo en cada hoja de la Biblia, que te des cuenta que Cristo es suficiente, que Cristo es todo para tu vida, que Cristo quiere bendecirte, pero Él quiere que te sometas a Él. Sin sometimiento, sin obediencia, no puedes lograr las bendiciones. Así ores, así estudies la Biblia, sin obediencia no puedes recibir las bendiciones de Dios. Hay que cumplir la palabra, no hay que mentir, no hay que manipular, no hay que ser iracundo. Hay que congregar la casa de oración, hay que cumplir aún con nuestro dinero al ministerio. Todo es economía de Dios, todo se mueve con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, las piedras vivas. Yo te hago un llamado a la santidad, te hago un llamado a volver a la Biblia, te hago un llamado a la sola escritura, te hago un llamado a vivir la escritura y a rechazar la mentira, a rechazar el engaño, a rechazar las falsas predicaciones. Somos un cuerpo ministerial, somos un cuerpo en Cristo. Que la paz del Señor esté con ustedes. El pastor Juan José Muro, desde Ambato, Ecuador. Tu brazo eterno me guardará. El Elión refugio fiel, tu luz despierta mi ser. Tu voz ordena el mar callar, tus manos forman lo celestial. Ningún poder te vencerá, tu gloria nunca cesará. Alzo mi voz, alzo mi ser.